De regreso en Camino a Los Pinos, le vamos a presentar fragmentos de la muy relevante entrevista que tuvimos con el doctor René Villarreal sobre el modelo económico para México de cara al 2012-2018. Hablamos de temas muy relevantes con René Villarreal y que de aquí a la elección van a estar en la mesa de los candidatos, Lorenzo. Sí, definitivamente. El tema económico es fundamental para México y más ahora, a principio de año, estamos viendo que la estructura de precios y tarifas del sector público, así como el nuevo marco fiscal, empieza a estar en vigor. Vamos entonces a analizar con mucho cuidado esos comentarios de René Villarreal, en donde esperamos que usted encuentre precisamente ese proyecto de visión de largo plazo que requiere nuestro modelo económico. Iremos viendo de aquí hasta la jornada electoral qué tanto los candidatos han construido un proyecto económico que permita que el país sea más competitivo, genere más y mejores empleos y que aumente la productividad y la capacidad del país de dar oportunidades a más mexicanos con mejores salarios. Vamos a ver qué nos dijo René Villarreal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, René, define que México tiene una economía mixta, con rectoría del Estado, con una definición muy precisa de los factores de la producción, demasiado precisa quizá en el artículo 123 en el factor trabajo, pero habla de la tierra, habla del capital, habla de sus relaciones con el exterior, pero no establece una definición precisa de qué modelo económico seguimos. Es una facultad discrecional del presidente en turno el orientar la economía hacia los sectores laborales, orientarlo hacia la apertura comercial, pero esto nos hace tener esta visión de freno y acelerador cada 6 años, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde debe ir el país? ¿Hacia dónde debemos de orientar no solamente las propuestas de los partidos que van a confrontarse entre sí, sino la opinión de los ciudadanos para que salgamos de esta visión en donde, en mi opinión, cuando hay mucha política social, es que no hay mucha política económica? De acuerdo. Déjame decirte, en el fondo estamos hablando de que lo que requiere México para salir de este modelo de estancamiento, de desempleo, de alguna manera ya de inseguridad y de falta de competitividad, es un nuevo modelo de desarrollo. Ese se va construyendo a lo largo del tiempo. En los últimos 20 años se ha hablado de un modelo de apertura hacia el exterior, macroestabilizador y de Estado minimalista. Ese hay que cambiarlo. Y se ha venido conformando a lo largo de los últimos años. 3 décadas, yo te diría. ¿Hacia dónde? El modelo de desarrollo tiene que tener una nueva estrategia de crecimiento. ¿En qué consiste? Crecimiento balanceado. Crecimos en los 70s y 60s del siglo pasado hacia adentro vía sustitución de importaciones. De 85 para acá con el GATT y el 95 con el Telecán, crecimiento hacia afuera vía exportaciones. Falso. Es un crecimiento balanceado. El motor externo exportador y el motor interno. Fíjense cómo hoy vean la prensa, México acaba de salir, el INEGI se vuelve a desacelerar la economía mexicana. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 2 locomotoras, la externa y el mercado interno, el motor interno, tenemos una que es la exportadora. Esta debe crecer a 100 kilómetros y esta a 100 kilómetros. Se paró Estados Unidos al 50. Yo debo reforzar y aumentar al doble la locomotora interna. Pero no tiene locomotora interna, no prende la locomotora interna. Entonces no jalas la economía. Primer tema, ¿cómo hago un crecimiento balanceado? Motor externo e interno. Ya dijimos desde el 2001, no hay que depender solo del mercado de exportación. Pero, ¿qué implica crecer hacia adentro también? Aumentar nada más 2 cosas, consumo e inversión. Consumo público y privado e inversión pública y privada. Consumo público ya es muy alto, 14% del PIB, ya no. Es inversión pública. El Estado minimalista llevó que el país invierte el 4 o 5%. En la década de los 60, 70, México tenía un gran crecimiento en infraestructura e inversión pública. ¿Saben cuánto captan los países de la OCDE hoy día? El 35.5% del PIB. Promedio es lo que capta de impuestos, 35.5%. Gasta más del 35, gasta el 40 del PIB. México capta el 10% de ingreso tributario, entre el 7 y 8 de ingresos de Pemex, y estás hablando de un 20% del total. Pero 4 o 5 es inversión pública. No tienes un motor interno de crecimiento.
¿Cómo medimos entonces ese punto de partida? Nosotros vemos el país limitado, vemos el país con una economía informal creciente, vemos el país que esa economía informal nos genera costos de operación y no cubre la responsabilidad fiscal que representa. ¿Qué tiene que hacer un nuevo aspirante a la presidencia para echar a andar este proyecto como tú lo ves? Lo que hemos planteado es que reconocer que México lo que ha estado fallando es la estrategia política de desarrollo y el modelo está agotado. No es que tengamos problemas estructurales que no podemos crecer porque no hay reforma fiscal. En esta década hemos tenido el boom del petróleo con precios promedios del 70-80%. Sin duda hay que hacer una reforma Cuando en los 80 eran de $5. Claro. Ese no es el obstáculo, las partes, la laboral y demás. Eso nos mejora la eficiencia, pero no el obstáculo del crecimiento. Entonces, es reconocer que el problema que es ni estructural, los políticos no llegan al consenso y por eso no crezco. La productividad de los trabajadores. ¿Cuál productividad de los trabajadores? Ve la industria automotriz, está viniendo acá porque es la más productiva del mundo. La maquila son los trabajadores más productivos. No es los trabajadores, no es la parte política, es que tu modelo de desarrollo está agotado. Eso hay que entenderlo. Además de la estrategia de crecimiento balanceado, reindustrialización tridimensional, la política macro bidimensional. Además de la monetaria, la fiscal. Este país llegamos al equilibrio balanceado, al 0.2. Cuando tú requieres no tener en la alacena llena de alimentos y llena de vitaminas y 50 millones de pobres y tienes gente que no le puedes dar el empleo anual a 1.200.000 más los 7 o 10 o 15 que tienes acá desempleados o subempleados. No es lógico, tienes que tener una política fiscal que incentive la inversión productiva empresarial y que haga la infraestructura. Pues este es uno de los temas centrales sobre los cuales van a estar girando las propuestas electorales. En unas semanas los candidatos presentarán sus plataformas electorales. Vamos a agradecer a usted su presencia con nosotros en este programa, que a lo largo del año pasado tuvimos el gusto y el honor de recibir a importantes participantes entrevistados por nosotros. Yo creo que es el momento de darle las gracias a todos y cada uno de ellos. Vamos a presentarles a ustedes la lista y las imágenes de quienes a lo largo del año pasado hicieron con usted este interesante programa Camino a los Pinos. Y que a lo largo de este año 2012, Alfonso, nos espera una tarea todavía más complicada, más detallada y es un gran reto por el gran mecanismo de competencia electoral que vamos a tener. Lorenzo, sin duda vamos a tener muchos elementos, muchas cuestiones que analizar y que discutir aquí en Camino a los Pinos para saber y reflexionar y pensar un poco con más detenimiento cómo se va a dar la sucesión presidencial y pues poner los puntos sobre las IES, las alertas que en nuestro análisis son relevantes para que usted las considere y nosotros también al momento de emitir el voto. En Camino a los Pinos hemos tenido invitados de primera calidad como Luis Carlos Ugalde, hablando de El árbitro de la contienda, Vicente Licona con el tema encuestas electorales, Julián Andrade analizando la violencia en las elecciones, Carmen Beatriz López Portillo platicando sobre el papel de la educación y la cultura, José Woldenberg analizando a la izquierda mexicana, María de Los Ángeles Fromow hablando de los delitos electorales, Dr. Enrique Cárdenas con el tema plataformas electorales, Ana Vázquez Colmenares y Agustín Torres conversando sobre las redes sociales, Javier Moctezuma Barragán dialogando sobre el papel del clero en las elecciones, Sabino Bastidas analizando el proceso electoral, Patricia Mercado hablando sobre la participación de las mujeres en el 2012, René Villarreal discutiendo el futuro económico en el próximo sexenio, Diodoro Carrasco platicando sobre la definición del candidato del PRD, Jorge Alcocer con el tema elecciones de candidatos por los partidos políticos, Abraham Zamora hablando sobre los sectores productivos y el sector aeronáutico, Gustavo Gordillo analizando el papel de la sociedad civil en la elección de 2012 y Luis Castro platicando sobre las coaliciones. Agradecemos a todos los que han participado y colaborado directa e indirectamente con nosotros. Todavía quedan temas por concluir e invitados por asistir, porque todo México va
Camino a los Pinos. Sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta primera emisión de Camino a los Pinos en el 2012. Lorenzo, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, les deseamos muy buen año y que México tenga también muy buen año.